Saludos para todos. Les habla una vez más su hermano y amigo Mickey Rivera para hacerle una presentación más acerca de esta serie sobre las misiones mundiales. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de las finanzas en las misiones mundiales. Y vamos ya a compartir con ustedes nuestra pantalla para comenzar. Las finanzas en las misiones mundiales. La palabra de Dios nos describe varios principios financieros para el misionero. Y lo primero que nos dice es que el misionero debe estar asociado con una iglesia local. El trabajo colectivo entre la iglesia y el misionero está descrito en Filipenses capítulo 4, versículos 14 y 15. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. De manera que el trabajo de la ofrenda misionera es un trabajo entre la iglesia y el misionero. La iglesia debe de apoyar al misionero con su apoyo financiero. El misionero debe de vivir contento en cualquier situación a la que se enfrente. Pablo dice así en los versos 11 y 12 de ese mismo capítulo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol sabía vivir en la situación en que se encontrase, no importando si era de abundancia o si era de necesidad. Por lo tanto, cuando hablamos de los principios financieros para el misionero, uno de ellos es que el obrero debe de estar contento, no importar cuál sea su situación. Eso no quiere decir que la iglesia local debe de descuidar su apoyo, pero el obrero debe de estar confiando en el Señor siempre. En el verso 13 de ese mismo capítulo, el apóstol dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él recibía su fortaleza y su confianza estaba puesta en el Señor. Como cuarto principio financiero, vemos que el misionero debe tener interés en el fruto y no en el dinero. Verso 17 lee así: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El misionero debe estar pendiente al fruto que obtiene en el campo, el fruto que obtiene la iglesia por apoyarlo en la ofrenda misionera, y no es algo que él deba solamente estar interesado en el dinero, sino en el fruto. Vamos a ver entonces que la iglesia debe sentirse asociada con el misionero. Primero vimos los principios financieros para el misionero. Ahora estamos observando los principios financieros para la iglesia. Y hemos mencionado, y repito, la iglesia debe sentirse asociada con el misionero. Los versos 14 y 15, una vez más, nos dicen que debe de haber una relación entre la iglesia y el misionero. En el verso 16 se nos menciona que la iglesia debe velar por las necesidades del misionero y suplirlas. Dice así: pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo ha recibido
bendición de esta iglesia aún desde cuando estaba en Tesalónica, y ahora que está preso, la iglesia también se preocupa por él y le envía una ofrenda que no solamente contiene dinero, sino que también contiene tal vez ropas y tal vez tiene algo para él poder comer, ya que en las cárceles romanas se sufría mucho. Por lo tanto, la iglesia debe de velar por las necesidades del misionero y suplirlas. Número 3. La iglesia debe de entender los principios financieros de Dios. El verso 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si las iglesias locales entendieran la bendición que es dar la ofrenda misionera a Dios y entender que Dios bendice al dador alegre, especialmente el que ofrenda para sus obreros, la iglesia estaría ofrendando aún mucho más. Por último, la iglesia debe saber que la ofrenda misionera agrada a Dios. El verso 18 lee así, y este es un verso precioso que nos habla de cómo Dios ve la ofrenda misionera. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Continuamos. Vamos a hacer ahora un estudio acerca de algunos números del dinero que la iglesia aporta a su obra. Primero vamos a ver el ingreso de los cristianos, y estos son números que se refieren a la iglesia en Estados Unidos de América. El ingreso anual de los miembros de la iglesia en este año en particular en que se hizo este estudio son 42 trillones. El ingreso son 42 trillones. El ingreso anual de cristianos evangélicos fueron 7 trillones. Vemos aquí una gráfica que nos ilustra en colores mucho mejor de lo que estoy hablando. Los 42 trillones es el color más oscuro y los 7 trillones es el color más claro. ¿Qué da la iglesia del Señor? ¿Qué damos como cristianos? A cualquier causa cristiana damos al año 700 billones. A las misiones damos 45 millones. ¿Cómo se usa lo que damos? 677 billones o el 96.8% se utiliza en ministerios pastorales en iglesias locales. 20.3 billones o el 2.9% se utiliza en misiones locales en naciones cristianas. El 2.1 billones o un 0.3% en el mundo cristiano sin evangelizar. Veamos la diferencia que hay entre la aportación a las misiones locales en naciones cristianas versus la aportación al mundo no cristiano sin evangelizar, al cual le deberíamos dar prioridad, y esos números deberían estar en cierta medida al revés. Dinero hacia los no alcanzados. Damos 450 millones. En el 2001, solo el 1% de la ofrenda misionera fue a los no alcanzados. Los 450 millones que van a los grupos no alcanzados es solo el 0.001% de los 42 trillones que generan los cristianos. Por último, podemos ver una cifra que es realmente alarmante, que nos habla de lo poco que damos para los grupos no alcanzados. Por cada $100,000 que los cristianos ganan, dan $1 para los no alcanzados. Cuando nosotros analizamos y estudiamos la cifra de dinero que dan los cristianos y cómo ésta se reduce a solamente $1 a los no alcanzados, a los que nunca han oído de Jesús, es alarmante esta cifra.
si lo comparamos con los principios bíblicos y los principios financieros de lo que nos dice la Biblia, vemos que la iglesia no está cumpliendo con su función de apoyar a los que están trabajando con aquellos que nunca han escuchado de Jesús. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Dios nos bendiga y nos guarde, nos ilumine para que podamos apoyar más a los obreros que están en los grupos no alcanzados. En el nombre de Jesús. Amén.